Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, esta es la clase número 16 de esta asignatura, la clase asincrónica, la que no se hizo el día miércoles pasado. Bueno, volviendo a la materia, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos viendo las distintas etapas del procedimiento ejecutivo desde el punto de vista de todo lo que hay que hacer para finalmente obtener el remate de un bien raíz. Y debemos pasar por distintas etapas. Y ya nosotros vimos quién era el tribunal competente, vimos la tasación de la propiedad, que nosotros teníamos que presentar el ejecutante, un certificado de avalúo fiscal de la propiedad, vimos cuál era el procedimiento, y después nosotros teníamos que presentar al tribunal. En general debería ser de mutuo acuerdo, pero en la práctica es un escrito que presenta la parte ejecutante proponiendo las bases del remate público. Las bases del remate público y que contienen diversas cosas. Por ejemplo, ya vimos fijar el precio, la forma de pago, la garantía, la fecha de entrega del inmueble, los pagos de escritura pública, y ahí habían algunos mínimos que se tenían que cumplir por parte del tribunal, que tenía que ver con la forma de pago, que debe pagarse al contado, el mínimo en cuanto a las posturas, vimos que se había que dejar una caución, eh, que equivalía al 10%, eh, vimos también qué pasaba si finalmente no se llegaba al remate, o por ejemplo el que se adjudicó la propiedad finalmente no pagaba el precio. Bueno, y vimos varias cosas. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Que nosotros en este juicio ejecutivo, nosotros tenemos que sacar a remate la propiedad, pero para eso nosotros tenemos que fijar un día y hora para que se practique el remate. Se fijan acá, el artículo 488 dice: aprobada la tasación, se señalará día y hora para la subasta. Y el artículo 489 establece cuáles son la publicidad de este remate público. Ahí establece cuántas notificaciones o avisos hay que hacer, etc. Pero quiero mostrarle acá, que debiera tener acá y se me desapareció, que generalmente la fecha y día y hora para remate, uno presenta un escrito al tribunal conjuntamente con las bases del remate, y ahí uno le pide al tribunal que te indique o que fije, por ejemplo, cuál va a ser el, el diario donde se deben publicar este llamado a remate, y ahí están las bases de remate y se fija el día y hora. Que en el fondo son mecanismos de publicidad para que todas las personas estén ahí en conocimiento. Veamos acá. A ver si encuentro este escrito que está acá. Fíjense. Ya tenemos la tasación. Y después nosotros presentamos las bases de remate. Se fijan que aquí están todas las condiciones. El indemnizar al bien, el mínimo de las posturas, el mínimo que es 2/3, la forma de pago, la caución, etc. Pero si se fijan acá, uno deja un primer otro sí, solicitando avisos. ¿Y qué le pedimos nosotros al tribunal? Veamos acá el primer otro sí, que nos diga dónde nosotros debemos publicar. Si nos vamos aquí al primer otro sí, acá, primer otro sí, vamos a buscarlo. Acá. Acá hay un error en este escrito que está en Bilex. Yo me fijo que están los avisos en el primer otro sí, y segundo otro sí, y tercer otro sí. Pero si uno ve el escrito, llegamos a solamente el
segundo otro sí. A ver, quizá si lo abrimos va a estar completo. Ahí parece que se está abriendo. Lo vamos a ver en PDF. Bueno, Vilex está fallando acá. Bueno, pero finalmente se fijan acá, aquí debiera ir un otro sí pidiéndole al tribunal que nos fije dónde debiéramos hacer los avisos del remate. Y en el segundo otro sí, que el tribunal nos fije un día y hora para la subasta. Los avisos son una cosa y el día en que se va a llevar efecto el remate es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber primero cuándo va a ser el remate y en base a eso nosotros podemos hacer las publicaciones, porque si no sabemos la fecha de remate no podemos publicar, ¿ya? Y las publicaciones, si uno las ve aquí en el artículo 489, nos señala que a lo menos tienen que existir 4 publicaciones eh, y nos indica dónde tienen que ser publicados y en distintos lugares. Fíjense, dice acá, el remate con señalamiento del día y hora en que se debe tener lugar se anunciará por medio de avisos publicados, a lo menos 4 veces en un diario de la comuna en que tenga su asiento el tribunal. Es decir, si la causa es en Temuco, Temuco, o de la capital, de la provincia, o de la capital de la región, si es que aquí ya no lo hubiere. Fíjense la particularidad que tiene, que se pueden publicar en días inhábiles, es decir, un día domingo, y eso tiene una lógica porque generalmente a veces la gente ve más el diario el día domingo, y ahí aparecen las publicaciones, los avisos de remate y todo eso. Pero a la vez te exige que el primero de los avisos, acuérdense que son a lo menos 4, debe ser publicado con 15 días de anticipación, como mínimo, al día fijado por el tribunal. ¿Se acuerdan que acá uno le pide al tribunal que fije día y hora para el remate? ¿Ya? Acá está el primer otro sí que no lo había visto, pero acá está. Primer otro sí, avisos. Solicita UCIA ordenar se publiquen los 4 avisos legales y determinar en qué periodo deben hacerse las publicaciones. Y paralelamente, nosotros les pedimos que se fije un día y hora. Fíjense la particularidad de estos avisos que se pueden hacer en días inhábiles. Y otra particularidad dice, el primero de los avisos debe ser publicado con 15 días de anticipación como mínimo sin descontar los inhábiles. Es decir, no es como los plazos comunes que nosotros conocemos, no plazos comunes, los plazos discontinuos, que es como la regla general en materia civil. Aquí se consideran los días inhábiles, no se descuentan. ¿Se fijan? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que acuérdense que este remate se puede hacer en la misma comuna donde se encuentran los bienes o el lugar del juicio. Si nosotros estamos en un juicio en Temuco y los bienes están en Santiago, si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también en ella o en la capital de la respectiva región, si fuera el caso, por el mismo tiempo y la misma forma. Por lo tanto, tendríamos que hacer también las mismas publicaciones. Generalmente los bienes debieran estar donde está el juicio, pero podría ser caso en que no lo sea, y también tendríamos que ser publicar. Y estos avisos serán redactados por el secretario y contendrán los datos necesarios para identificar los bienes que van a rematarse. Viene, en este aviso, ¿qué es lo que hacen en la práctica? Va donde el secretario del tribunal, eso en tiempo de no pandemia, porque ahora todo se hace como digitalmente, y te autoriza a publicar un extracto. Y ese extracto es lo que tú publicas. Y ahí contiene las cosas mínimas necesarias para identificar
los bienes en que van a rematarse. Si ustedes se fijan en un aviso, va a aparecer con fecha entre tanto, se rematará el bien ubicado tanto y tanto, y te puede dar algunas características. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que tenemos que saber acerca de las publicaciones. ¿Qué otra cosa es interesante acá? Que en estos juicios ejecutivos nos podemos encontrar con la situación de que nosotros vayamos a rematar una propiedad. Esto es lo que quiero ver, esto es lo del acreedor hipotecario. Y esa propiedad tenga hipotecas, no solamente una, sino varias hipotecas. Y por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros si vamos a rematar una propiedad que está con hipoteca? Por lo tanto, aquí surge esto que se denomina citación a los acreedores hipotecarios. Esto, acreedores hipotecarios, es decir, los que tengan hipoteca en la propiedad, de conformidad a esto del artículo 2428 del Código Civil, que es el derecho de persecución. ¿Se fijan? Bueno, aquí ¿qué hacemos? Eh, Aquí nosotros, cuando nosotros queremos sacar a remate una propiedad, debiéramos acompañar, además de los documentos básicos que son el certificado de avalúo, la inscripción de dominio. Fíjense lo que acompañamos acá: certificado de hipoteca y gravamen. ¿Por, ¿Por qué? Porque en este certificado de hipoteca y gravámenes nos podemos encontrar con la sorpresa de que la propiedad puede tener una, dos, tres o más hipotecas. Este certificado se saca en el conservador de bienes raíces. ¿Ok? ¿Y ahí qué hacemos nosotros? Tenemos que citar a estos acreedores hipotecarios para que en el fondo se extinga este famoso derecho de persecución que está en el artículo 2428 del Código Civil. Por eso nosotros acompañamos los certificados de hipoteca. Esta citación a los acreedores hipotecarios solamente se va a hacer en la medida que, insisto, que insistan hipoteca sobre una propiedad. Por lo tanto, obviamente, tienen que ser inmuebles, y además se exige eh, que estos bienes que se encuentran hipotecados, los acreedores sepan de este juicio, porque ellos tienen derecho a hacerse parte en esta causa y hacer valer ciertas actitudes. Por eso, para que proceda esta citación, después les voy a explicar en qué consiste, qué pueden hacer estos acreedores hipotecarios, pero para que se extinga finalmente esta hipoteca, y eso le interesa, por ejemplo, a la persona que va a adjudicarse la propiedad, que no esté hipotecada. Imagínense. Bueno, después vamos a ver ahí que si tú, ¿qué pasa si no cita a los acreedores hipotecarios y tú sacas al remate la propiedad? ¿Qué pasa con la hipoteca? Por lo tanto, esto para que se extinga, eh, se exige que se adquirió esta inmueble. Aquí nosotros estamos en la pública subasta, acuérdense, pública subasta, eh, no subastas privadas, que sean inmuebles, que se haya citado a estos acreedores hipotecarios, se les cita personalmente, conforme al artículo 40, es decir, personalmente. Después vamos a ver que se les cita a estos acreedores hipotecarios. Se fijan aquí que hay un término de emplazamiento que se les notifica esta citación y ellos tienen como un derecho a ejercerlo aquí dentro de este término de emplazamiento. ¿Ya? Tiene que haber transcurrido este término de emplazamiento. Después les voy a explicar en qué consiste, para qué se le da este término de emplazamiento. Después el pago del precio es que se debe consignar. Todo esto estoy hablando yo para que se extinga este derecho de persecución que tiene estos acreedores hipotecarios. Tienen que pagarse el precio y, y debe ser ordenado por el tribunal, y el remate se tiene que hacer por parte del tribunal. Lo que esto se considera que es una enajenación forzada, eh,
Y insisto, esto es pública subasta que se hace sobre bienes inmuebles en el tribunal y es una venta forzada. No es una venta voluntaria ni un remate de carácter privado. Bueno, la pregunta es, ¿para qué nosotros estamos citando a los acreedores hipotecarios? Bueno, yo no estaba compartiendo, pero les voy a mostrar nuevamente lo que yo les estaba diciendo, que fíjense aquí en este escrito, voy a hacer un pequeño como eh, eh, una pequeña introducción porque al parecer no está compartiendo, pero ahí está todos los apuntes. Miren, este es el escrito que uno propone las bases para la subasta, ¿se fijan? También uno pide, previamente ya se tuvo que haber aprobado la tasación del inmueble, del precio en el cual se va a vender, que es el que aparece en el certificado de avalúo. Cuando ya tenemos la tasación lista, nosotros proponemos las bases para la subasta, que son las condiciones en que se va a llevar a efecto este remate y que tiene ciertas condiciones mínimas que deben cumplirse. El precio, la forma de pago, que no puede ser menor a 2/3, etcétera. La caución, la garantía que se debe presentar por los postores. ¿Qué hacemos nosotros? Pedimos avisos, ¿se fijan? Avisos, para que nos digan en qué diario, por ejemplo, nosotros vamos a tener que publicar. Y pedimos paralelamente que se fije día y hora para la subasta. Y fíjense acá que cuando se acompañan documentos está el certificado de hipoteca y gravamen. Eso es lo que yo le estaba comentando antes, que esto es importante para saber si la hipoteca, perdón, si la propiedad del inmueble está o no con hipotecas. Y aquí, a propósito de la hipoteca, cobra importancia todo lo que yo le acabo de decir acerca de la citación de los acreedores hipotecarios. ¿Ya? Y estas propiedades que tú vas a rematar puede tener una, dos o más hipotecas. ¿Y qué hacemos nosotros? Si con este certificado de hipoteca de gravamen que sacamos del conservador de bienes raíces, nosotros tenemos que citar a estos acreedores hipotecarios y le debemos dar noticia de este remate y ellos tendrán que hacer valer sus derechos y en el procedimiento incluso pueden intervenir, pueden participar en la base del remate, pueden participar en el mismo remate, porque son partes interesadas en el juicio ejecutivo, especialmente en el remate. En esto de citar a acreedores hipotecarios, nosotros los citamos de forma personalmente y surge aquí un término de emplazamiento. Fíjense lo que señala acá. Dice, el acreedor o los acreedores de grado preferente citados conforme al artículo 2428 del Código Civil, fíjese lo que pueden hacer. Es como un derecho a opción. Podrán o exigir el pago de sus créditos sobre el precio de remate según sus grados, o conservar su hipoteca sobre la finca subastada, es decir, mantener la hipoteca, siempre que sus créditos todavía no se encuentren devengados. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso es el derecho que les surge dentro del término de emplazamiento, que en el fondo, estos que son citados personalmente, ellos tienen un término de emplazamiento. ¿Se fijan? Bueno, ¿qué pasa dentro del término de emplazamiento? Ya, bueno, veamos cuál es el término de emplazamiento. Aquí no se dice nada, pero por norma nosotros aplicamos el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que en el fondo nos habla que el juicio ordinario es supletorio, y ahí no, este término de emplazamiento debiera ser el término para contestar la demanda. ¿Ya? Y ahí va a depender dónde ha sido notificado y todo. Bueno, ¿qué efecto genera esta citación de los acreedores hipotecarios? Siempre hablamos, a ver, para que me enchufe un poco, hablamos de los acreedores de grado preferente, es decir, que son personas que tienen la hipoteca antes de este, porque pueden haber varias hipotecas, ¿no es cierto?
Y uno va a sacar el remate y va a tener que citar a todos estos acreedores de grado preferente, a todos, a todos. Y ahí, en el fondo, ¿cuál es el efecto? El efecto, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es el efecto distintivo de este derecho de persecución, po. Y esos efectos distintivos los encontramos aquí en el artículo 292, que yo ya les comenté, citados conforme al artículo 2428 del Código Civil, podrán o exigir el pago de esos créditos sobre el precio remate, según su grado, porque ahí se les va a ir pagando de acuerdo a los grados que existan, pues. Se les va a pagar primero a los de grado preferente, es decir, los que tengan hipotecas más antiguas, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice aquí, o conservar su hipoteca sobre la finca subastada siempre que sus créditos no estén devengados. En otras palabras, es por ejemplo que hay una hipoteca, pero todavía no existe una deuda. Por lo tanto, en ese caso, el acreedor hipotecario podría conservar su hipoteca y ahí no se va a extinguir su derecho de persecución sobre el bien. Por lo tanto, si yo soy el que va a adquirir una hipoteca, o sea, va a rematar una propiedad y me doy cuenta que tiene varias hipotecas, en primer lugar yo no remataría ninguna cuestión que tuviera hipoteca, ni menos que hubiera hipoteca que todavía sus créditos no están devengados, porque no se va a extinguir la hipoteca respecto de ello. Eh, pero fíjense acá que uno te da como un derecho a, independiente de eso que tú formas, te haces como parte de la causa y que puedes hacer varias cosas, pero lo principal tiene que ver la decisión que tú tomas de mantener o no la hipoteca o de pagarte con el remate, si tú eres un acreedor hipotecario de grado preferente. Ahí tú tienes que manifestar tu decisión, pero fíjense que acá este inciso segundo te pone en el caso de que tú no digas nada dentro del término de emplazamiento. Y aquí hay un caso en materia procesal que tu silencio se entiende como una manifestación de voluntad. Es decir, no diciendo nada en el término de emplazamiento, se entenderá que opta por ser pagado sobre el precio de la subasta. Es decir, te citaron, tú no dijiste nada, ya de alguna forma ya el tribunal sabe que hay un acreedor hipotecario que está notificado y después, si tú no dijiste nada, bueno, va a tener que ser pagado de acuerdo al orden que exista nomás, pues. Eso es como una manifestación de voluntad. Bueno, y finalmente la pregunta que uno debería hacerse, ¿qué pasa si no cita a los acreedores hipotecarios, en el caso de esta pública subasta? Cuando hay una propiedad que está hipotecada, bueno, ahí no hay sanción de nulidad y la verdad es que no hay ninguna sanción. El único efecto que podría producir es que los derechos de estos acreedores hipotecarios conservan intactamente sus créditos y esta garantía y la van a mantener permanentemente y la va a poder ejercer en contra del actual persona que tenga la propiedad hipotecada. Por lo tanto, ese derecho de persecución se va a mantener en favor de estos acreedores hipotecarios. Por lo tanto, por eso es importante asegurarse de que no existen hipotecas. Y si existen, tienen que citar a los acreedores hipotecarios. ¿Se fijan? Bueno, eso tiene que ver con todo lo que es la citación de los acreedores hipotecarios. ¿Qué más podríamos hablar sobre este punto? Bueno, continuando, creo que es importante así que ustedes más o menos tengan claro que el hecho de que un bien esté hipotecado no significa que no se pueda vender, porque a propósito del derecho de persecución que tiene el acreedor hipotecario, eh, y si el deudor no cumple con sus obligaciones, bueno, el acreedor hipotecario tiene derechos personales en contra del deudor y también tiene una acción hipotecaria contra el tercero poseedor, si adquiere una propiedad hipotecada. Y estos derechos personales en contra del deudor tiene las acciones ejecutivas que pueda tener, pero a la vez en contra de este tercero
también podría iniciar un juicio, aunque se nominaría juicio de desposeimiento, pero difícil que se dé porque es muy raro que alguien compre una propiedad hipotecada. Bueno, ¿qué es lo que es interesante como comentario final de esto de la situación de los acreedores hipotecarios, de esto de la extinción de la hipoteca o purgue la hipoteca? La pregunta es, ¿qué pasa si yo saco al remate una propiedad que está hipotecada y, por ejemplo, yo no soy un acreedor hipotecario, sino que le embargué la propiedad, por ejemplo, y me encuentro con que está hipotecada? La verdad que no voy a recibir casi nada, porque tienen un derecho de preferencia en los créditos hipotecarios y, y lo más seguro que si la deuda es alta, se va a pagar exclusivamente el primer acreedor hipotecario, es decir, eh, el- la primera hipoteca. Y si queda algo, se lo va a llevar la segunda hipoteca, pero generalmente se saca el remate de la propiedad y el que se lleva el chinchín era la persona que, o el banco, que generalmente hablamos de hipoteca cuando hay un banco, el primer acreedor hipotecario. ¿Y qué pasa con el resto? Con el resto de la hipoteca, ahí se extingue la hipoteca, la hipoteca subsiguiente. Y ahí no hay nada que hacer sobre los demás acreedores hipotecarios. O sea, eso es lo que se denomina extinción de la hipoteca, purga la hipoteca, o que caduca la hipoteca, que en el fondo, si se adquiere por pública subasta, se extingue la hipoteca, y si no se puede pagar al resto de los acreedores hipotecarios, se va a llevar siempre el chinchín, el dinero, la primera hipoteca, o la segunda, o así sucesivamente. Eh, por eso es interesante ver esto de la hipoteca. Generalmente el que saca la hipoteca, el que saca, am, o sea, si yo soy acreedor, me deben, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, y a la vez existen hipotecas sobre una propiedad a la cual yo embargué, y la persona debe al banco, la verdad que si se saca el remate de esa propiedad, yo no voy a recibir ninguno, ninguno. No va a alcanzar a mí. Bueno, finalmente también siguiendo con la etapa de este procedimiento de remate, está lo que se denomina la autorización judicial de los acreedores embargantes. Aquí ya no estamos hablando de los acreedores hipotecarios, sino estamos hablando de los acreedores embargantes. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eh, sacas el certificado de hipoteca y grámenes, no solamente vamos a ver si existen hipotecas o no, sino que también vamos a poder ver si existen otros embargos o medidas precautorias, po. Y ahí cobra importancia todo esto del artículo 1464, que, bueno, estas medidas de embargo o medidas precautorias impiden la enajenación del el bien. Y ahí está lo que ustedes seguramente estudiaron en el objeto ilícito del 1464 del Código Civil, donde hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez autorice o el acreedor consienta en ello. Y también ahí está el número 4 de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Por lo tanto, si nosotros buscamos el certificado de hipoteca y gravámenes y nos encontramos con estas medidas precautorias o embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué no debemos hacer? No va a poder llevarse a cabo la subasta sin autorización del tribunal que decretó el embargo o del acreedor que obtuvo la prohibición. ¿Se fijan? Y por lo tanto nosotros tenemos que revisar este certificado y después nosotros vamos a ver dónde están estas prohibiciones, pues, dónde está este embargo, qué tribunal tiene estos embargos de la propiedad. Bueno, y a propósito de esto del objeto ilícito y esto de la autorización judicial o de los acreedores embargantes en su caso, ¿cómo se cumple esto? A ver, uno pide al tribunal la autorización del juez embargante oficiándose el efecto. Y en el fondo nosotros como ejecutante, yo siempre me pongo en el lugar del ejecutante porque es él el que activa el juicio, el que le interesa que el procedimiento avance,
Y ya tenemos la propiedad que está, la vamos a sacar al remate, pero a propósito de este certificado de hipoteca y gravamen nos encontramos con embargos. En embargo, y aquí lo que tiene que hacer el tribunal es que oficie el tribunal en el cual se va a llevar a efecto el remate, que se oficie a los otros tribunales donde se encuentra decretado el embargo. Fíjense el escrito. Acá el escrito dice: solicito autorización del juez embargante, oficiándose el efecto. Señor juez de letra, abogado por ejecutante, dice, esto es lo interesante, que vengo en solicitar autorización del juez embargante, depende del tipo de tribunal, el tercero, juzgado civil de la ciudad, en causa rol, capturado. Nosotros, o sea, le pedimos al tribunal que oficie y le indicamos en qué tribunal se encuentran estos embargos. Es decir, cuando nosotros, y eso no es solamente para las propiedades hipotecadas, sino es para todos los bienes, o sea, puede ser generalmente es un auto que tienen embargo, porque las propiedades que están hipotecadas, la verdad que el embargo no es necesario. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un vehículo y sacamos certificados de anotaciones vigentes, van a aparecer todos los embargos. ¿Y nosotros qué hacemos? Le pedimos al tribunal que oficie al tribunal o a diversos tribunales donde está el embargo decretado. ¿Para qué? Con el fin de llevar a cabo el remate, le estamos pidiendo autorización al juez que declaró el embargo con el fin de llevar a cabo el remate propuesto en estos autos, que es la causa donde se va a llevar a efecto el remate, ya que el bien fue embargado por su tribunal por decreto judicial. Ante estas circunstancias, procede que su señoría autorice dicho remate según lo expresa el artículo 1464, número 3, que ahí es el que habla del objeto ilícito. ¿Se acuerdan? Hay objeto ilícito en la enajenación. 3. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor lo consienta en ello. Por lo tanto, esto no es que uno crea que hay que hacerlo. Si no, habría un vicio acá en este remate, porque habría objeto ilícito. Bueno, ¿qué se hace? El tribunal después oficia, y ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer el tribunal? Eh, este debe conceder previa citación al acreedor favorecido con la mía y enseguida al de la ejecución. Para que todo esto lo que estamos viendo aquí es para que en el fondo no haya objeto ilícito. ¿Ya? Porque podría traer serios problemas y te podrían eventualmente anular todo. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la autorización que se hace al tribunal. Se fijan aquí, por lo cual, o por tanto, decrete solicitar la autorización al juez, tanto y tanto, para proceder al remate de los bienes embargados. Bueno, ¿qué formalidades nosotros tenemos después durante el remate? Durante el remate, eh, como ya les dije, si nos vamos aquí al artículo 485, se lleva a efecto en el tribunal eh, o también en el tribunal donde se encuentran los bienes, el bien inmueble, habría que ver en qué situación estamos, y se hace por medio del secretario del tribunal, ¿ya? Eh, y bueno, y ahí comienza el remate, que es todo lo que tiene que ver con la subasta pública, y ahí eh, el día fijado por el tribunal y la hora fijada por el tribunal, ahí se procede al llamado a viva voz eh, para que se dé inicio a esta subasta. Y ahí, ¿qué es lo que hace el secretario del tribunal? Sale de su despacho y, y hace el llamado. Y ahí comienza todo el proceso de todo lo relacionado con la caución. En el fondo, calificar la caución, que tiene que ver con todos los montos que se deben pagar. Y esa caución es la que está fijada en las bases de remate, y que se acuerdan que hablamos del 10%. Bueno, eso es la caución.
Y generalmente yo lo que he visto que se hace en dinero, pero en la mayoría de los casos es con vale vista, ¿ah? Y con eso le permite a las personas que han rendido esta caución poder intervenir en la subasta como postor. Y ahí el tribunal lo que hace es dicta una resolución calificando las cauciones y en el fondo con eso aceptándola o rechazándola, porque puede que llegue una persona con un documento que no corresponda. Y ahí ya estamos en el momento mismo ya de iniciar el remate. Y ahora lo que tendría que venir a continuación ya es la subasta propiamente tal. Bueno, ¿qué es lo que es importante acá? Bueno, la subasta, a ver, ¿cómo en la práctica, cómo esto es la subasta propiamente tal? Cuando llega el día y hora, lo que hacemos nosotros, que comienza el remate, y ahí establece por el mínimo señalado de las bases, que es el 2/3, eh, o puede ser menos a 2/3, va dependiendo de las posturas de las personas, de los postores que estén participando ahí en la subasta propiamente tal. ¿Y quién se va a llevar la subasta? ¿Quién va a rematar la propiedad? ¿Quién se va a adjudicar finalmente el bien? El postor que ofrezca mayor cantidad, la cantidad más alta, cantidad mayor de dinero. Y ahí lo que hace que el juez que está ahí presente ahí en esta tipo de pública subasta, en el fondo, ¿qué es lo que se hace? A ver, ¿cómo es como yo he ido a remate, en la práctica ahí se dice, bueno, el precio, ¿cuánto ofrecen? Y ahí uno dice ya 50 millones de pesos, ya 50 millones de pesos la una, 50 millones de pesos las dos, y alguien dice 52. Bueno, volvémonos, 52 millones la una, 52 millones las dos, 52 millones las tres, no hay más posturas, listo, adjudicado. Es decir, hay que por 3 veces se tiene que señalar en la última postura. Y ahí se subasta y se adjudica el bien al postor que pagó mayor cantidad de alta. ¿Qué es lo que hace ahí? Posteriormente el secretario toma nota de los datos del subastador, y ahí lo que viene a continuación es levantamiento de un acta de remate y después certificar la adjudicación. ¿Y qué pasa con las personas que participaban en el remate? Bueno, la caución que dejaron ellos se devuelve a cada uno de los participantes, a cada uno de los postores. Esta pública subasta se dice que es como un verdadero contrato compraventa, porque participan el ejecutado, que en el fondo es una compraventa no la misma que conocemos nosotros, pero debiera ser similar a lo que es una compraventa, entre el ejecutado, que en el fondo él no está compareciendo, es representado por el juez en calidad de vendedor, y el subastador, quien viene a ser el comprador. ¿Ya? Ahí la compraventa, ¿cuál es el objeto? El bien, y el precio es la suma más alta que se paga en ese momento. Pero, ojo, esta compraventa en el remate público, en la pública de subasta, todavía no queda perfecta, porque aquí todavía necesitan cumplirse con algunos trámites y formalidades que son esenciales. ¿Cuáles son estas? Que son las formalidades que se consideran posteriores al remate, que es el levantamiento del acta de remate y, derechamente, el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa o adjudicación. A ver, yo le estoy comentando hasta el momento el remate de los bienes raíces, como para que no se pierdan un poco los remates que se hacen de otro tipo de bienes muebles, que típicos los autos, los televisores, todo eso, eso se hace al martillo, ahí no hay un mínimo, ahí se lleva el televisor el que paga menos, el que ofrece más nomás, pero se empieza sin un mínimo, esa es la diferencia. Esto es como entre paréntesis, porque quizá uno se pierde un poquito. En los remates de bienes muebles, como para distinguirlo con esto, acuérdense que estos bienes quedan en manos principalmente del depositario provisional, que es el propio deudor, y después nosotros lo que tenemos que hacer, después de designar al martirio público, es retirar los bienes que están en poder del propio deudor, po. Y a veces él no quiere entregarlos y ahí se tiene que pedir auxilio a la fuerza pública, y después se dejan los bienes ahí en el domicilio o donde trabaja el martirio público, y ahí se hace el llamado, que es el martirio público el que vende
los bienes al mejor postor. Ahí no hay un mínimo. Bueno, eso es así más o menos para explicar una diferencia con lo que estamos viendo ahora. Esta acta de remate la encontramos aquí en el artículo 495 y debe estar extendida. Esta acta de remate habla del inciso 2 del artículo 1801 que dice relación con esos bienes que nombra ese artículo, que son los bienes raíces, servidumbre, etc. Esta acta tiene que ser firmada, que en el fondo lo que está dejando es un registro de remate y debe ser firmada por el juez, el subastador, es decir, el que se adjudicó la propiedad, y finalmente el secretario del tribunal. Y ahí se entiende que está consumada esta enajenación. Y esta acta, ¿por qué se nombra el artículo 1801? Porque vale como escritura pública para los efectos del artículo 1801 del Código Civil. Y esta se perfecciona, porque esta perfecciona el acto jurídico, que en el fondo sería la compraventa forzada. ¿Qué pasa? Bueno, si se retracta, bueno, el vendedor, o sea, el subastador, antes de firmar el acta, va a perder su garantía. Ese es como el efecto que se produce. Pero lo importante es que esta acta se firme porque el deudor antes incluso podría pagar y liberar los bienes. Por eso es importante que se firme luego el acta por todas las partes que están participando. Este levantamiento del acta, miren, para que nos enchufemos un poquito, yo les voy a mostrar qué es lo que es un acta. Esto es un acta de remate. Todo lo que estoy mostrando yo está en la práctica forense, que eso es lo interesante. Esto se hace... A ver, lo que estamos hablando es que en ese momento se remató la propiedad, pues. Es decir, que alguien pagó más allá del 2/3. Porque también se podría dar la situación que no se llegó al 2/3 y que nadie quiso comprar el bien. Esa es otra situación que se podría presentar y esa la vamos a analizar posteriormente, que son las situaciones que se pueden presentar. Pero quedémonos en lo normal, en que comparecieron postores y uno de los postores que dejó la caución se adjudicó la propiedad. ¿Estamos? Y esto sería el levantamiento del acta. ¿Quién la firma? El juez, el subastador y el secretario o actuario, pero generalmente el juez, subastador y secretario que son los que participan. En la ciudad tanto y tanto, de tanto y tanto, horas tanto y tanto, en el local tanto y tanto, el juzgado civil o de letras de la ciudad se procedió a sacar remate público, la propiedad ubicada en número tanto y tanto, comuna tanto y tanto, dirección, o sea, la indemnización de la propiedad, conforme con las bases de remate aprobadas en el referido expediente, que son las bases que presenta el ejecutante al tribunal. Y ahí está, esto es el acta, ¿no? Esto hace las veces escritura pública. Hace las veces, pero acuérdense que todavía falta la escritura pública que después se tiene que confeccionar. Medio raro lo que estoy explicando, pero después yo les voy a explicar eso. Dice, la propiedad fue adjudicada después de diversas posturas en la suma tanto y tanto, al mejor postor, don tanto tanto, quien expresó que remataba la propiedad para sí. El subastador dejó en garantía la suma tanto y tanto, que es la caución, y fijó domicilio y número tanto y tanto de esta ciudad. ¿Y quienes firman? Todas estas personas que están ahí. Esta no es la escritura pública. Hace las veces de escritura pública, que es distinto. Pero sirve para acreditar de que se hizo la compraventa, pero no es la escritura pública que nos exige, además del acta. Por eso no hay que confundir eso. Una cosa es que si uno pregunta ya cuándo se consumó esta compraventa, con el levantamiento del acta, que hace las veces de escritura pública, pero se necesita hacer una escritura pública, sí, porque esa es la escritura pública que nosotros después posteriormente tenemos que inscribirla. No vamos a inscribir en el conservador esta acta. Esta acta no tiene ninguna indemnización de la propiedad, no aparece en nada como un título de dominio o como escritura que nosotros conocemos, o
escritura de compraventa, porque falta mucha información. Esta acta valdrá como escritura pública para los efectos del artículo 1801 del Código Civil, y esa tenemos un plazo en que debe otorgarse la escritura pública. Y esta debe otorgarse dentro del tercer día de la escritura definitiva, ¿ya? Con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales. Y eso está en el artículo 495, en el término de 3 días, que no es fatal, y puede ser ampliable. Si así se está establecido en el acta de remate, que debiera aparecer ahí para no andar apurado con el tiempo, uno dice ya que la escritura pública se podría otorgar un plazo mayor para su suscripción. Artículo 495, inciso. Fíjense, el acta valdrá como escritura pública para los efectos del citado artículo del Código Civil, pero se extenderá sin perjuicio de otorgarse dentro de 3 días la escritura definitiva. ¿Se fijan? Esta es la escritura definitiva con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales. Esta es la escritura que nosotros finalmente vamos a inscribir en el conservador de bienes raíces. Por eso no confundir con lo que es el acta y con lo que hace las veces de escritura pública, pero además hay que hacer la escritura pública y ahí tenemos un plazo de 3 días. Bueno, además es interesante que nosotros cuando nos adjudicamos el bien, en el fondo participamos en el remate, está el acta de remate, después está la escritura pública, pero, ojo, también el trámite que nosotros tenemos que hacer es, previamente, es pedir que, como ya remataste tú el bien, es pedir el lanzamiento de todas las hipotecas, provisiones y embargo. Eso se hace una vez que ya se produce el remate. Y ahí uno presenta un escrito y tiene que mencionar todas las hipotecas que hay, que en el fondo sería como la purga de la hipoteca, y los embargos, porque ahí se sanea, con el remate se sanea todas las provisiones, las hipotecas que existían. Y ahí tú le tienes que pedir al tribunal, ¿se fijan? Pedir el lanzamiento de la hipoteca, provisión y embargo con citación. ¿Qué hacemos nosotros además también? Yo les voy a mostrar acá, es que nosotros, aquí el tribunal no hace nada de oficio, y aquí es el tercero, el que se adjudicó la propiedad, quien debiera presentar un escrito, ¿se fijan? Ya estamos como en la última etapa, que ese es abogado por el adjudicatario, que le pide al tribunal que se extienda la escritura, que es la escritura pública, que en el fondo esa es la escritura pública que después se va a inscribir en el conservador de bienes raíces. Y ahí uno pide copia autorizada. Bueno, ahora ya no se pide copia autorizada porque la escritura pública seguramente va a venir firmada con firma electrónica avanzada, pero uno le pide, pues, le dice, señor juez de letra, abogado por el adjudicatario, el procedimiento ejecutivo de obligación de dar, cuaderno de premio, carátula tanto, que vengo a solicitar, se extiende la escritura de remate, al encontrarse firme la resolución de remate y debidamente certificada. ¿Se fijan? Y con eso, el tribunal lo que debiera hacer ya al final, es hacer una escritura pública. Y yo les voy a mostrar qué es lo que debiera contener la adjudicación, que sería la escritura pública. Fíjense. En la ciudad, esto es la escritura pública, esto es lo que hace el juez, esto es lo que después se va a inscribir en el conservador. Es parecido a una escritura pública. En la ciudad, República, ante mí, abogado, notario público de este territorio jurisdiccional, con domicilio en esta ciudad, comparece, chileno abogado, soltero, domiciliado en el edificio de tribunales de la ciudad, que lo hace en su calidad de juez titular, juzgado de letra, procediendo
a nombre de doña tanto y tanto, domiciliario tanto y tanto, por una parte, que en el fondo habla acerca de la persona que está vendiendo, porque es una venta forzada, y por la otra, don tanto y tanto, que en el fondo es el adjudicatario. ¿Qué es lo que dicen? De acuerdo a lo resuelto en los autos seguidos ante el primer juzgado en letra de mayor cuantía, tanto y tanto, gratulado tanto y tanto, esto es lo interesante. En su calidad de juez titular de dicho juzgado y en la representación legal que inviste, porque hay como una ficción, como que si fuera el juez representante legal del vendedor, del deudor, y don tanto y tanto, vienen en reducir escritura pública la adjudicación había en dicho auto en los términos que da cuenta la cláusula siguiente. Y ahí cuenta cómo está compareciendo el juez, dice don en el carácter y como representante legal de la demandada, don tanto y tanto, viene en vender y adjudicar a don tanto y tanto, quien compra acepta para sí el inmueble denominado, y ahí viene toda la indemnización. Y explica un poco cómo se adjudicó, el tribunal, el nombre, la causa, el acta de remate que está acá, que la menciona, el precio que se pagó, eh, la forma en que se vende, es parecida a una escritura de compraventa, y todos los datos de la inscripción, todo eso. Y después, finalmente, esto es lo que dice al final, dice, se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones y sus inscripciones que correspondan. Y la presente escritura fue extendida en base a minutas redactadas por el abogado de este domicilio, tanto y tanto, ya. Esta, que es la escritura pública, ¿se fijan? Es la que debiera inscribirse, ¿ya? Y esa se debe inscribir en el conservador de bienes raíces, y es una verdadera título, es un título, que igual que si fuera una compraventa común, con la diferencia que en este caso el juez es el que está actuando en representación legal del demandado, que es el deudor. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso es, yo creo que vamos a llegar hasta acá, y lo que es importante es que el vendedor, o sea, el adjudicatario, el que le interesa que este procedimiento avance y va a gestionar todo lo que tenga que ver con el remate, los alzamientos y también las reducciones de escritura pública. Y obviamente hay sanciones por no pagar el precio o por no suscripción de la escritura, que también tiene sanciones, y eso está ahí en el artículo 494, inciso 2. Si no se consigna el precio de remate, en el fondo, si no pagó en la oportunidad fijada las bases, las que el secretario hará saber en el momento de la licitación, o el subastador no inscribe la escritura pública y compraventa, el remate quedará sin efecto, porque no se pudo llegar a efecto, porque no suscribió, no pagó, no inscribió la escritura, será efectiva la caución, que es la que presentó el postor. Y ahí establece a quién queda en beneficio de esta caución, que es un 10%, o sea, no es menor. Ya, esa es la situación así más o menos en general, cómo se produce el remate. Una venta forzada que tiene las características de venta forzada, que hay normas ahí del Código Civil, que la verdad es que eso no da para estudiarlo en este curso. ¿Y qué va a pasar? Pues así como un resumen, se produce la adjudicación de los bienes embargados, que sería como la situación más común, pero nos podríamos encontrar con otra situación, y esa es la que vamos a dejar pendiente, que sería lo que pasa en el artículo 499, es qué pasa si llegado el día no se presentan postores. ¿Qué pasa? No se presentan postores, o sea, no se pudo vender la propiedad, no se pudo rematar la propiedad. Y ahí es un derecho que surge, ¿ya? Y ahí eso lo vamos a explicar la próxima clase, que son derechos que surgen en favor del acreedor. Bueno, eso y hasta ahí nomás vamos a quedar.